Bien, vamos a pasar a la sala de la telefonía en la República Dominicana. En esta vamos a ver el salto automático que pasó en la telefonía. En el año 1927 se dejan atrás el uso de los teléfonos de magneto y llegan los primeros teléfonos urbanos automáticos de disco, que llegan en la época en que gobernaba el presidente Horacio Vázquez. En la década del 30, específicamente en el año 1931, surge la primera compañía de teléfonos en la República Dominicana, mejor conocidas por sus siglas como Codetel, Compañía Dominicana de Teléfonos. Esta surgió en San Pedro. Esto es un conmutador o central telefónica que data de esta misma época. En la década de los 40 y los 50, específicamente en el año 1945, el 26 de febrero, se inaugura el Palacio de las Comunicaciones, el cual fue construido para esa época. Estos teléfonos que tenemos aquí junto con la bandera pertenecieron al palacio. Aquí se encontraba el servicio de correos, la estación central telefónica y la estación radiotelegráfica. La década del 60, en esta se realiza la primera llamada a larga distancia. Esto fue una conversación que tuvieron el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, con el presidente de la República Dominicana, doctor Joaquín Balaguer. Esto fue para el año 1968. Esta llamada fue realizada gracias a la instalación de un nuevo cable submarino que se instaló el 14 de septiembre del mismo año. Los teléfonos en cuestión de aparato no tuvieron ninguna modificación, seguían siendo los mismos teléfonos urbanos automáticos de disco. En la década del 70 se instala un nuevo sistema computarizado llamado MECOPS en el año 1979, el cual agilizaba el proceso de las llamadas a larga distancia, ya que 11 años más tarde de cuando se empezó a implementar este sistema del servicio a larga distancia, no tenía tan buena recepción. Con MECOPS se logra de que esto se modifique. Se instala la primera antena parabólica en Cambita, San Cristóbal, en el año 1975. Al igual que una de las centrales más importantes que ha tenido el país, que fue la Central Mella, la cual fue la primera en utilizar teclados, la que dio paso a que se dejaran de utilizar los teléfonos de disco, pasando a los teléfonos de teclas. En los 80 se instala otro sistema, el sistema del servicio de discado directo por el presidente Antonio Guzmán Fernández, el cual cambia totalmente el uso de las llamadas a larga distancia, ya que anteriormente tenía que ser por vía de una operadora. Ya con el DDD, como mejor se conoce, ya se pueden realizar las llamadas directamente. Se empiezan a colocar los diferentes teléfonos públicos en las diferentes vías y llegan los teléfonos celulares al país. Estos eran generalmente a blanco y negro, los beepers para recibir mini mensajes. Década de los 90, en la cual los celulares se modernizan grandemente, ya que no solo te permiten realizar y recibir llamadas, sino que con el Motorola StarTAC te permite mandar mini mensajes. También se crea la Ley General de las Telecomunicaciones, la 153-98. De esta también se crea el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el cual es el que regula todo lo que tiene que ver con telecomunicación, y sus diferentes presidentes. Década del 2000, en la cual se instalan antenas repetidoras de microondas, las cuales permiten de que llegue la comunicación satelital rural. También es la década boom de los celulares, ya que totalmente se modernizan, teniendo aplicaciones como la que utilizamos hoy en día. Ejemplo de estas, las cámaras, las grabaciones, celulares que permiten captar las frecuencias de radio. Los celulares inteligentes que dieron paso gracias a celulares como la Pan Trio. Gracias a la comunicación satelital del siglo XXI, que se llama infocomunicación a través de los satélites y del internet, contamos con celulares inteligentes, los cuales son como los BlackBerry y los iPhone, los cuales nos permiten tener una computadora en nuestras manos. Ejemplo de esto es en el caso de realizar videollamadas, que no necesariamente desde nuestra computadora podemos hacerla, gracias a celulares 4G como los iPhone. Esto es un distribuidor local de teléfono automático utilizado para partir de los años 50. Está dividido por provincias. Ya tiene de Baní, del Comendador, de Barahona, de Elías Piña, El Ceibo, La Vega, Moca, Peña Alta. Un conmutador de los años 70.
similares a lo que eran de la central Mella. Las secciones son comparativamente a lo que sería un chip de hoy en día, es decir, cada bloque de estos sería una línea telefónica. Algunas muestras de los cables submarinos que hasta hoy en día se han colocado, enfocando que es el cable de fibra óptica. La fibra óptica es lo que se está utilizando actualmente, la cual permite el viaje de las informaciones a la velocidad de la luz y sin interferencias. Aquí nos encontramos en el universo, haciendo referencia a lo que es la comunicación satelital. Aquí arriba se encuentra un satélite, el cual nos hace referencia de que en estas dos pantallas que tenemos aquí, pantallas multitouch sensibles al tacto, tenemos aplicaciones como el Google Earth, que gracias a esta podemos ubicarnos en cualquier punto del mundo. Esta es la sala de la radio y la televisión y aquí veremos su desarrollo en la República Dominicana. Empezamos hablando de Guglielmo Marconi, creador de la telegrafía sin hilos, que consistía en un sistema de envío de señales inalámbricas entre el emisor y el receptor. Este invento contribuyó al desarrollo de lo que luego sería la radio. Esta que tenemos aquí es una vitrola creada por Thomas Alva Edison en 1877. Este es del año 1920 y fue uno de los primeros equipos capaces de reproducir sonido. Luego surgen estas radiolas que vemos aquí, que son de los años 30, 40 y 50 y fueron las primeras capaces de captar las transmisiones hechas desde una estación de radio. En 1943 se crea La Voz del Yuna en Bonao por José Arismendi Trujillo Molina. Esta revolucionó el sistema radial de la época y pasa a llamarse La Voz Dominicana en 1949. Aquí tenemos a Petán Trujillo, es el que se encuentra justo en el centro, director de La Voz Dominicana. En el fondo tenemos a Radio Televisión Dominicana con una nueva edificación que también su nombre pasó por un proceso. Como mencioné anteriormente, empezó llamándose La Voz del Yuna, luego La Voz Dominicana y para 1966 Radio Televisión Dominicana. Ya en la actualidad, Corporación Estatal de Radio y Televisión, CERTV. Esta que tenemos aquí es la consola de Gates, una de las primeras utilizadas en los estudios de radio de nuestro país. Estos fueron los primeros técnicos de radiotelevisión dominicana, donde podemos destacar la figura de Don Julio Moscoso, que es el primero en la parte derecha abajo, a quien debemos la donación de los bienes culturales que se encuentran en esta sala. En el fondo tenemos a Radio Club Dominicano, que fue una agrupación de radioaficionados creada en 1926, donde sus integrantes transmitían sus actividades y sus conocimientos vía la radio. Esta es una cabina de radio totalmente digitalizada, donde podemos hacer grabaciones y producciones digitales. Para 1952 se realiza la primera transmisión de televisión con el programa Romance Campesino, el 12 de agosto. Estos fueron los primeros equipos utilizados en Radio Televisión Dominicana, la primera cámara, micrófono y luz con los que se grabaron los programas mencionados anteriormente como Romance Campesino. Este es un kiosco interactivo donde podemos seleccionar un corto de audio de 30 segundos de los años 50. Ese vestido que vemos aquí fue utilizado por doña Cassandra Damirón y este fue utilizado por Frank Espinal, que era el bailarín que regularmente acompañaba a Cassandra en los bailes. Ya esa cámara es una cámara RCA a blanco y negro y el fotomontaje del fondo es una escena de una comedia que se transmitía en Radio Televisión Dominicana. Aquí tenemos diferentes tipos de micrófono de distintas épocas, resaltando el primer micrófono utilizado por el locutor Frank Hatton, el Electro Voice. Este tipo de micrófono podía ser utilizado por dos personas al mismo tiempo y aunque data del año 1950, se utiliza en algunas emisoras de radio de la actualidad. El más antiguo es el cepillo.
Este data del año 1947. Este fue utilizado en La Voz Dominicana y fue comprado por Petán Trujillo a la empresa RCA. Este es un mini teatro ambientado en los años 50-60. La ambientación, tenemos el ballet La Traviata de ese año, del año 1960. Las butacas pertenecían a un teatro de los años 60. Esta lámpara perteneció al nightclub Agua y Luz del año 1960. Este vestido perteneció a Josefina Mi Niño, una destacada bailarina folclorista dominicana que aún está viva en la actualidad. Vemos cómo los equipos de radio y de televisión han evolucionado de manera trascendental, puesto que pasamos de un televisor a blanco y negro a un televisor a color y a control remoto. Hoy lo tenemos en la era digital, pantalla plana. La televisión dominicana también tiene su historia y se inició con el programa humorístico Romance Campesino en el año 1952, pero esta era una planta televisora estatal, era del gobierno. Ya en el año 1959 se crea la primera planta televisora privada llamada Raintel, propiedad de Pepe Bonilla. Pero esto era blanco y negro, no existía la televisión a color. Sí, en el año 1969 se crea la primera planta televisora a color llamada Colorvisión. Esta tuvo sus inicios en Santiago, en el Hotel Matún, y luego fue trasladada a la capital. Pero más tarde, en el año 1982, llega la televisión por cable con Telecable Nacional. Esta fue la primera cámara a color utilizada en los estudios de Colorvisión. Y es otra cámara a color más contemporánea, más moderna. Y esta fue la primera cámara a blanco y negro utilizada por el fenecido Don Freddy Verascoico. Esta tenía la peculiaridad que no transmitía, sino que grababa. Él la utilizaba más bien para hacer sus entrevistas o grabar películas. Este estudio de televisión está equipado con 7 luces Kinolite y 2 cámaras digitales. Y 2 cámaras de alta definición. Este es el Control Master, este es el cerebro del estudio de televisión. Desde aquí podemos controlar lo que es el sonido, la imagen y las luces del mismo. Es totalmente digital y es uno de los más modernos del país. De este lado, el origen de la computación, el cual data de hace más de 5.000 años con la creación del ábaco chino, herramienta utilizada para realizar operaciones aritméticas. Una computadora de orificio del año 1942, esta era para medir la profundidad de los pozos petroleros y de gas. Esta es una AST monocromática, es decir que de un color se derivaban los demás colores, y poseía un disco duro de tan solo 10 megabytes. En la década de los 80 y 90 respectivamente surgen estas Macintosh Classic y SE. Esta fue una innovación para la época debido a su reducido tamaño y poseía una memoria muy limitada, de tan solo 4 y 8 megabytes respectivamente. En los 90 surgen este tipo de máquinas. Esta Compaq fue una de las primeras a color, pues las anteriores solo presentaban colores blancos, negros, algunos grises y verdes. Esta es la sala del futuro. Aquí podrán apreciar el impacto de la tecnología entre las telecomunicaciones en un ambiente futurista, multisensorial e interactivo, además de algunos avances en robótica, domótica, entre otras aplicaciones. Esta pantalla es una multitouch, es decir que es sensible al tacto y no requiere de los dispositivos de entrada de información tradicionales que son el mouse y el teclado. Esta es la ambientación de una casa inteligente, lo que tiene que ver con la domótica. La domótica es un conjunto de sistemas de automatización de las viviendas, cuando todo puede ser manejado mediante un control central, tanto el encendido como apagado de las luces, abrir, cerrar ventanas, cortinas, entre otros. Hasta en el momento, en el recorrido que se ha venido haciendo, se ha visto la evolución de la comunicación y de la telecomunicación. Ahora veremos cómo el hombre se comunica a través y con las máquinas, con lo que es la robótica. Uno de sus principales precursores en la antigüedad lo fue Leonardo da Vinci, con sus distintos inventos. Aunque en la antigüedad existían otros instrumentos que podían funcionar sin una fuerza humana o animal, como el reloj de arena por la fuerza de gravedad y la brújula por el campo magnético de la Tierra. En la década de los 60 surgen estos robots de tecnología primitiva, pero ya existía
la visión del ser humano de crear máquinas o robots con apariencia y movilidad humana con este RoboSapien. RoboNova es un robot bastante tecnológico, el cual consta de 16 servomotores que hacen la función de coyuntura, músculos, articulaciones, que le dan la movilidad que él presenta. Contamos también con este brazo robótico, un brazo inteligente, el cual posee un sensor que capta el color de las bolas y le introduce en su color correspondiente. La robótica como ciencia aplicada tiene su clasificación, entre la que podemos destacar la robótica industrial, la robótica médica, la robótica militar, entre otras. También los sensores son una parte fundamental de la robótica moderna. Hay sensores que captan movimiento, sensores que captan sonidos, color, gases, etc.